Bendecidos con toda bendición, en esta mañana les saludo y les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Siempre meditando, siempre saludándoles a los bendecidos en cualquier parte del mundo. Yo sé que hay muchos bendecidos que están viendo los enlaces, ahí sale en las redes sociales, y me veo en la obligación de seguir hablando y compartiendo con ustedes esta palabra. Por hoy día quiero hablar ese tema que está propagándose en el mundo, el coronavirus. O sea, hablemos de una peste que está saliendo. Por lo regular esto salió en China, y en China ya ha cobrado muchas víctimas, y de ahí se ha extendido a otros lugares como Irán, en Italia mismo, en Roma, en España, en diferentes lugares también. Acá ya en Latinoamérica está en Estados Unidos, en Panamá, en México, en Ecuador y en Argentina también. Entonces es una peste, un virus que se está expandiendo a nivel mundial. Pero ¿qué pasa con esto todavía? Esto está trayendo una crisis a nivel mundial. Que la gente, los gobiernos se sienten preocupados porque, especialmente aquí, por ejemplo, como en el Ecuador, que el Ecuador es un país exportador de petróleo, digamos, y no puede exportar ya su petróleo. Es un país que exporta flores, que exporta camarón. Entonces todo esto viene a traer una baja, una crisis a nivel mundial. Estaba escuchando la noticia del petróleo, que otra vez tiene una caída, cuando el petróleo ya estaba subiendo el precio y estaba rebasando los $53. Ahora nuevamente ha caído y está por los $32, y todavía esto es en un inicio. Ahora sí se quiere que vaya a caer más. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos para parar esto? ¿A raíz de qué? De una epidemia que se expande en el mundo. El temor de que esta epidemia se siga expandiendo en los demás países. Pero esto está escrito, hermanos. Esto el Señor Jesucristo ya lo habló, y esto ya está pasando, está ocurriendo, están dándose todas las señales que dijo Jesucristo que iban a acontecer. Pero para esto yo lo quiero leer aquí en la Sagrada Escritura, en Lucas, y hay un título que dice: señales antes del fin. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá? ¿Qué cosas están para acontecer? Entonces dijo: mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, y más no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os alarméis, porque esto es necesario que venga. Todavía dice, no es el fin, no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos. Hasta ahí me quedo. Pero mire acá lo que viene diciendo la palabra. Ya esto, todo lo que dice ahí: guerras, rumores de guerras, nación contra nación. Esto no hay ni para qué hablar. Desde el año 1914, en la Primera Guerra Mundial, en el año 1929 39 hasta el 46, la Segunda Guerra Mundial, que cobró millones de víctimas, y así sucesivamente, que han habido guerras en diferentes países. Esto ya ha pasado. Pero lo que aquí dice, en el verso 11,
Lucas el capítulo 21, verso 11. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en los cielos. Terremotos no se diga. Usted ya ha visto en diferentes lugares del mundo, como lo que pasó, sobre todo ese terremoto que hubo en Japón el año 2009. Mire cuántas víctimas cobró, y además de eso que se salió al mar. Más murieron las personas cuando se salió al mar el tsunami que por el mismo terremoto. El otro terremoto que hubo en Indonesia, dice que el mar se salió en 9 países. Y así han habido grandes terremotos en diferentes lugares. Entonces eso ya ni qué hablar. Pero aquí dice también pestilencia, o en otra parte de la escritura dice pestes, aquí dice pestilencias. Entonces anteriormente sacaban otra clase de virus, de patologías que había en diferentes lugares que se le tenía temor. Pero ahora este otro que le llaman coronavirus, al parecer no fue no dio mucho que ver, pero está alarmando al mundo. Imagínense, y la gente se alarma, y eso que los científicos le están hallando ya la vacuna para poderlo parar, porque hay muchas personas que han sido contagiadas con este y ya han salido de esa crisis, y han sido liberados porque ya no tienen ese síntoma. Pero mucha gente sobre todo en la China, son más de 3.000 personas que han muerto. En Roma también ya van más de 120 personas, y así, pero se está extendiendo. Entonces esto sí está dándose por ahora, por ese tiempo. Pero nosotros no pensábamos, bendecidos, que esto iba a causar crisis a nivel mundial. Imaginen lo que yo vine hablando anteriormente de la caída del petróleo, que el petróleo pues da fuentes de riqueza, da un apoyo económico a los países que son petroleros. Ahora con esto están en desventaja. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora hay más cosas de exportación que lo que yo le venía hablando del Ecuador. Por ejemplo, exporta banano, exporta café, exporta camarón, cacao, la floristería, exporta flores a nivel del mundo. Y ahora ¿cómo lo va a hacer si casi todos los países están cerrando los aeropuertos, están cerrando las entradas para evitar que se expanda este virus? Perdón. Entonces, ¿cómo iremos a llegar a parar? Y todo esto ya estaba escrito. Miren, en estos días yo estaba viendo un video que en Argentina unos señores así nomás podían grabar unas cosas que pasaban en el cielo, y hacía bramidos o como sonido de trompeta. Y mire aquí lo que dice este verso 11, al último dice: habrá terror y grandes señales en el cielo. Esto ya está aconteciendo en diferentes partes del mundo, usted lo puede ver, y muchas personas están grabando ciertas cosas que están aconteciendo. Naves que aparecen en el espacio, pero hay otras naves que se acercan a la Tierra y la gente los puede grabar, lo que los hombres le llaman platillos voladores, o este es el fenómeno ovni. ¿Por qué viene esta palabra ovni? Porque son objetos no identificados, porque ellos aparecen y desaparecen en contados segundos. Pero estas son las señales que habla aquí la palabra de Dios. O sea, tiene que presentarse, tiene que haber, y ya todas estas señales ya están. Pero las señales también que dijo al principio, saldrán falsos cristos y falsos profetas. Eso ya se ha dado también.
Usted ha visto a nivel mundial mucha gente que le da, y a propósito yo voy a leer un texto que hacen grandes campañas, reúnen a la gente en diferentes lugares y comienzan a hacer campañas de evangelización, dicen ellos, pero ahí suelta el enemigo, o sea, hablemos del demonio o del diablo, de Satanás, ahí da el engaño, porque dice la Escritura que todas estas cosas tienen que pasar, tienen que acontecer, pero no son verdades. La gente piensa que es algo de Dios. Yo estuve al menos en una campaña en Machala, aquí en el Ecuador, donde traían gente en silla de ruedas y salía caminando, venían con los pies planos y salían los pies normales, traían toda clase de enfermos y se sanaban. Entonces la gente piensa que es por el poder de Dios. Pero aquí lo voy a leer en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 10 y 11 dice, voy a leerlo desde el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Mire lo que está hablando el apóstol Pablo. Con grande poder y señales, prodigios mentirosos. Ahí está. Por eso es lo que yo había leído allá en Lucas, dice, tengan cuidado porque van a salir falsos cristos y falsos profetas. Habrá terremotos en diferentes lugares, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, grandes temblores y peste. Entonces lo que yo estoy destacando en este momento es por el coronavirus. Es una peste que se está extendiendo a nivel del mundo. Pero no hace tanto daño en lo que es la peste nomás, sino que viene la crisis económica, porque por el temor de esta peste, la gente que hace cierra las puertas, no hay salida, los aeropuertos también los cierran, no hay entrada a diferentes naciones, no hay exportación de alimentos o de los comercios que se tiene. Entonces viene una caída, una crisis a nivel mundial. Fíjese lo que sigue diciendo, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y yo ¿por qué le afirmo a usted que estas son cosas del demonio? Porque bendecidos estos pastores a nivel del mundo, usted ve a grandes pastores, grandes predicadores, sin embargo ellos no han dejado los rudimentos, y si no dejan los rudimentos, entonces todo viene a ser falso, porque tiene que predicarse un evangelio pero sin rudimentos. Eso yo lo voy a explicar. El apóstol Pablo dice clarito, dejando los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo. Mire que aquí lo incluye a Cristo, porque ya no estamos en el Cristo de Nazaret, sino en el resucitado, en otro evangelio, en el evangelio de la gracia. Pero aquí dice, le voy a leer aquí una parte donde dice, ya habíamos leído en 2 Tesalonicenses, donde dice que es Él el que envió un espíritu engañoso para que se pierdan los que no obedecieron o los que no creyeron. Mire acá en 2 de Crónicas, el capítulo 18, versos 19 y 20, dice, y Jehová preguntó, ¿quién inducirá acá rey de Israel para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu
que se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Segunda de Crónicas, el capítulo 18, versos 19 y 20. Fíjese aquí, Dios hablando con los espíritus, porque allá en el reino son espíritus o son ángeles. Y un ángel es una energía que usted no la puede ver, pero está a favor de los hijos de Dios, quienes han de ser herederos y hechos hijos de Dios. Estos son los que hablan. Mire que Dios mismo hablando con ellos, o Yahweh, nuestro Dios, Adonai, hablando con los espíritus. Entonces dice, ¿y de qué modo? Porque el rey Acab no fue un rey bueno, fue un rey que pervirtió incluso hasta el templo de Israel, trayendo otro altar conforme a la medida de que él vio en Damasco, y ese no era el propósito de Dios. Tenía que hacerse las reglas como Dios envió. Entonces mire, yo le estoy sacando de allá, de Segunda de Tesalonicenses, a donde dice que fue Dios mismo quien envió un espíritu engañoso. Y acá dice que Dios conversaba con el espíritu y el espíritu le decía, yo lo induciré. Y Dios le pregunta, ¿de qué modo? Entonces dice él, entonces salió el espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Porque bendecidos el espíritu, él ya estaba allá. Es por eso dice la escritura que en el tiempo de Jesús los espíritus conocían quién era Jesús. Y aquí lo voy a leer también, que dice que se enfrentaban porque Jesucristo salía predicando y los demonios estaban por ahí en un endemoniado, y ellos ya sabían quién era Jesús. Por eso dice que Jesucristo los mandaba a callar. Mire lo que dice Marcos capítulo 1 verso 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Figúrense, porque Jesucristo, él era Dios mismo. Por eso dice que el demonio le decía, sé quién eres el Santo de Dios. Yo le decía a una señora en estos días, porque se ofrecía de la peste que está pasando, y ella se asustaba y decía, Dios mío, y si viene aquí a Macará, y ahora qué vamos a hacer. Yo le dije, no se preocupe, porque si usted le ha pedido morir por esa peste, va a morir con esa peste. Pero si usted no le ha pedido morir con esa peste, no va a morir así. Y me dice, ¿y cómo es eso? Entonces yo le dije, cuando nosotros allá somos espíritus, le pedimos al Padre en el reino venir a la tierra, porque del polvo eres y al polvo volverás. El espíritu quiere volver a la tierra. Y ellos allá le dicen, hacen una conversación y le hacen ver todo lo que pasa en la tierra, las pruebas que va a pasar. Allá a veces hay escasez, hay problemas. El espíritu insiste hasta que Dios le da permiso que venga a la tierra. Por eso la escritura dice, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo. ¿Por qué? Cuando éramos ángeles allá, cuando éramos espíritus allá en el reino. Y entonces yo le digo, el espíritu conversa. ¿Y cuando yo le he pedido? Dice, porque el hombre y la mujer están enseñados, bendecidos,
Hermanos, el hombre y la mujer están enseñados a vivir una vida así, una vida como nos han enseñado nuestros ancestros, nuestros padres. La religión nunca nos enseñó estas cosas, que habían ángeles, o que nosotros fuimos ángeles, que nosotros fuimos espíritus allá, y que venimos y tomamos en una forma de carne. Nunca nos enseñaron las religiones, ni el protestantismo, ni las iglesias llamadas cristianas, no nos enseñaron. Ellos, por ejemplo, cuando les hablan de esto, se asustan. Ellos todos le llaman demonio, cuando no, estas cosas tienen que suceder. Aquí dice que cuando en otra parte se encontró Jesucristo con otro endemoniado y le preguntó y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Este es cuando él reprendió a un endemoniado garadeno. Mire, aquí dice el capítulo 5, verso 10. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, y los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Fíjese aquí los espíritus conversando con Jesús, igualito como yo les hablé allá en Crónicas, los espíritus conversando con nuestro Padre, el Padre de los espíritus. Es por eso que cuando Cristo vino a este planeta Tierra y hablaba la palabra, Él les habló de Juan el Bautista, que lo voy a leer también en este momento, porque las cosas tienen que quedar bien claras para que se den cuenta que los evangélicos, los pastores evangélicos no les enseñan. Yo les contaba que un día yo llegué a una sinagoga y lo oí al pastor que les enseñaba del último profeta, que era Juan el Bautista, y él les hablaba toda la palabra, empezando de algunos profetas. Todo estaba bien, pero cuando llegaba en Mateo, en el capítulo 11, el verso 14, ya no lo leía, solo lo leyó hasta el verso 13. Mire qué forma que ellos tienen de enseñar, y por eso yo siempre les llamo que ellos son como eso, cuando vienen esos fiesteros a una fiesta y traen la rueda moscovita, traen los carros chocones, traen una rueda moscovita más pequeña y así una clase de juegos, y también viene la ruleta rusa. Y en la ruleta rusa hay quien hace el juego de las tapillas o de las cartas, y los que vienen por ahí a hacerse los que ganan son los mismos, con pinches de ellos. Entonces el que está en la ruleta rusa está jugando las tapillas y pierde, y hay más gente que está viendo, entonces apuesta, pero a ese sí le gana. Por ejemplo, viene uno y gana $5, $10, y el otro que está ahí también, que es inocente, que él no sabe lo que está pasando, le apuesta, pero en el momento que él saca el dinero, le cambia la tapilla, y cuando va a ver, no le sale nada, la bolita negra debajo de la tapilla, y pierde sus $5, sus $10, y así a mucha gente le sacan el dinero. Así son estos pastores evangélicos. Saben ellos, por ejemplo, y un día a un pastor le reclamé, le dije, ¿por qué no le leyó el verso 14 del capítulo 11 de Mateo? Dijo, en otro día les voy a enseñar. En otro día. Lo mismo cuando se ofrecía a los diezmos, les habló todo, empezando desde Malaquías, y llegó a Hebreos en el capítulo 7, pero solo le habló desde el 1 hasta el 4. Pero el verso 5 del capítulo 7 de Hebreos ya no le habló. ¿Por qué? Porque en el verso 5 del capítulo 7 de Hebreos dice, los diezmos son dados para los levitas. ¿Y estos pastores son levitas? Esa es la pregunta. ¿Son levitas estos pastores que
le sacan los diezmos a la gente? No, Señor. Pero quiero leerle el verso 14 de Mateo, el capítulo 11. Mire cómo dice. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirle, él es aquel Elías que había de venir. Está diciendo clarito el Señor Jesucristo, porque él hablaba, el Señor Jesucristo como Dios y como Hijo de Dios, él sabía lo que pasaba ya. Entonces Elías había pedido venir otra vez, pero estaba en el cuerpo de Juan el Bautista. Y aquí les dice clarito, y si queréis recibirlo, él es el Elías que habría de venir. Y lo voy a leer desde acá, desde el verso 10. Dice, mire, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Entonces desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y ahí Cristo dice, si le quiere recibir, él es el Elías. Entonces, ¿por qué a veces ellos niegan este tema de la reencarnación? ¿Por qué ellos no enseñan de que el Espíritu viene de allá del reino de los cielos? ¿Por qué no enseñan esto? Y así como la señora me preguntaba y me decía, ¿cuándo yo le he pedido a Dios? Es en ese momento, cuando nosotros estábamos allá en el reino. Por eso yo siempre a la gente le digo, nosotros somos ángeles. Un día unas señoras ahí donde como en el mercado, yo le decía, yo soy un ángel y ustedes también son. ¿Cómo vas a creer que nosotros somos ángeles? Siendo de esta forma. Pero nosotros en el reino fuimos ángeles. Y somos ángeles todavía. Puede que usted le llame como quiera, ángeles caídos, como sea, pero somos ángeles. ¿Y sabe cómo yo lo aprendí este temita? Por ahí una vez andaban en un carro dando voces y decían que van a tener una reunión para reunir a la gente con discapacidad, a la gente que ha sufrido ha tenido algún accidente en alguna vez y perdió una mano, un brazo, un pie, un ojo. Y entonces aquí en el Ecuador le llamamos gente con discapacidad. En la Biblia le llama a los minusválidos. Dice que Dios no despreciará la oración de los minusválidos. Se refiere a eso, bendecido. Porque hay gente que hemos perdido alguna extremidad de nuestro cuerpo cuando hubo algún accidente. Entonces el que andaba en el carro perifoneando, él decía, estos son ángeles. Y sin saberlo, o no sé cómo sería, le estaba diciendo la verdad. Y a propósito, yo también tenía un sueño, y lo voy a contar para concluir el mensaje. Y una vez soñaba que estaba debajo de una casa grande y comencé a volar. En lo que comencé a volar, mi hermano Antonio, él es pastor evangélico, mi hermano Antonio quería que yo lo lleve, y yo me zamarrié y lo solté ahí, me fui, salí de la casa y me fui volando. Me fui lejos, llegué, me di la vuelta por Quito y di la vuelta y volví, pero era rápido. Llegué a la casa, pero cuando yo llegué a la casa todavía llegué volando, y mi hermano me vio y quiso pegar el salto para que yo lo lleve, y ya más bien yo agarré y me paré, ya me paré firme y lo cogí de la mano y le dije, hermano, ¿te has dado cuenta que yo soy un ángel? Porque ellos hablaban de mí. Cuando yo me salí de ahí, de esas iglesias evangélicas, ellos más bien murmuraban que yo lo hacía porque yo era, o sea, que yo protestaba. No era así, yo ya me estaba dando cuenta ciertas cosas que no estaban bien ahí. Hermanos, hay iglesias que si usted se pone a excavar qué hay dentro de ellos, hermano, hay cosas que dan vergüenza. Así lo digo con estos términos, pero no digo más cosas
por respeto a la gente, pero era cuando yo así le decía a mi hermano, y en lo que le volví a decir la segunda vez, yo me desperté y me di cuenta que era sueño, pero yo al principio yo no lo entendía. Como soy amigo de ellos, tengo otro primo también que es pastor evangélico, se llama Giovanni Elizalde. Una vez en El Amor yo llegué, estaba por ahí de paseo, y me vieron y me invitaron pues a la casa de ellos, y sobre todo llegaba al templo donde ellos pasan por ahí, al templo evangélico que ellos tienen, y ahí estaba también mi hermano, estaban cada uno con su mujer y sus hijos, y yo les conté el sueño, y me decían, ¿y qué será? Pues ahora nosotros lo estamos entendiendo, bendecidos, que nosotros fuimos ángeles y somos ángeles. Es por eso que el apóstol Pablo dice a los Efesios que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya somos escogidos y somos predestinados, somos salvos ya, por fe, por gracia, y estamos en lugares celestiales, Abba Padre. Y pase lo que nos había pasado en el camino que nosotros habíamos andado, podía ser usted un adúltero, un fornicario, un ladrón, un criminal, un homosexual, pero cuando Dios lo llamó, ya son lavados con la sangre de Cristo. No sé si lo tengo por aquí a mano, pero es ya lo voy a ver, en Primera de Corintios, en el capítulo 11, el verso, en el capítulo 6, el verso 11, dice el apóstol Pablo de esta manera: esto erais algunos. Mire, lo voy a leer desde el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hablando el apóstol Pablo de los homosexuales. Por eso, bendecidos, este pecado no es bueno. O si un hermano, un homosexual, llegó a saber la palabra de Dios, tiene que dejarlo. Tiene que hacer el esfuerzo, porque este evangelio de nosotros, o el evangelio de Dios, o de la gracia, es un evangelio que usted tiene que esforzarse a entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y lo deja. Yo he visto en algunas ciudades gente que ha sido homosexual, han vestido con aretes, se pintaban la cara, los labios, se ponían vestido, y cuando conocieron el evangelio volvieron a ser hombres completos, comenzaron a ponerse pantalón, camisa, vestir, y son lindos hombres. Algunos de ellos son predicadores, pero tiene que dejarlo. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, muchos, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí está. Yo lo hablo así clarito para que entienda el mundo de que tiene que dejar todas esas cosas, porque si no deja, no se prepare. El 11 dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo también habla del Espíritu, es que muchos bendecidos, muchos hermanos ya han recibido el Espíritu Santo, ya recibieron. Entonces es ahora cuando tenían que dejarlo. Entonces, bendecidos hermanos, esta es la palabra que yo les traigo en esta mañana, y voy a estar con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, bendecido.